Buenos días, jóvenes. Creo que podemos comenzar nuestra clase. Bien, la última clase habíamos comenzado a desarrollar el tema de aplicaciones de derivadas ayer, ¿verdad? Bueno, no comenzamos ayer, pero continuamos. Hemos aprendido el criterio de la primera derivada. Que, resumiendo, el criterio se basa, si yo tengo una curva, por ejemplo, de esta forma, en cálculo de las tangentes. Hemos definido a estos como puntos críticos, ¿verdad? Este es mínimo, máximo, máximo. Y por supuesto, como ya han visto ustedes, cuando hacemos el primer cálculo, lo que encontramos es la ubicación de las coordenadas horizontales, X. Pero inicialmente no sabemos si estos son máximos o mínimos. Entonces, lo que hacemos según el criterio de la primera derivada es tomar un punto un poco antes del punto crítico y otro punto un poco después del punto crítico. Son puntos de control. Y encontramos las tangentes a la curva en esos puntos. En otras palabras, la primera derivada en estos puntos. ¿Por ver? Hemos dicho, fíjense, esta parte de la curva es creciente. Por tanto, va a tener una derivada en cualquier punto de este tramo positivo. Y este es decreciente. Por tanto, la derivada en cualquier punto de este tramo, seguramente, así como he dibujado, esto va a ir hasta el infinito. Esto también es una gráfica típica de una función de cuarto grado. Y si pasa de negativo a positivo, ustedes han visto, esto viene así, y en un momento esto se convierte en máximo, ¿verdad? Lo mismo, si pasa de negativo a positivo, el punto va a ser mínimo. Ese es el criterio de la primera derivada. No sé si alguien tiene alguna consulta todavía sobre el criterio de la primera derivada. Nada, si han entendido bien el criterio, por favor pónganme el comprendido B. Bien, chicos. Entonces ahora vamos a aprender el criterio de la segunda derivada. ¿Está bien? El criterio de la segunda derivada, que van a ver que tiene básicamente el mismo concepto, pero obviamente aplica ya la segunda derivada, no solo la primera. Entonces ahora voy a escribir los pasos del criterio de la segunda derivada y luego vamos a aprender a desarrollarlo mediante ejemplos. De hecho, es mucho más simple que el criterio de la primera derivada. Van a ver por qué. El primer paso, como es lógico, nosotros hallamos la derivada, la primera derivada de la función. ¿Lo ve? Eso ya conocen ustedes. Hasta aquí no hay ninguna diferencia. El segundo paso, igualamos esa primera derivada a cero y encontramos los puntos críticos. Los puntos críticos. Listo. Tal cual, ¿verdad? A estas alturas ya hemos encontrado estos tres puntos críticos. El tercer paso, y aquí ya comienza la diferencia. Hallar la segunda derivada. ¿Está bien? Hallamos la segunda derivada. Y el paso 4, verificamos.
Esperen un ratito. Voy a cerrar un poco mi cortina porque el sol está entrando y parece que hay mucho brillo. Ahora sí. Ponemos verificar. Si la segunda derivada evaluada en el punto crítico es mayor que 0, en otras palabras, si es positiva, aquí voy a poner así, es positiva, entonces se tiene mínimo en x sub 0. ¿De acuerdo? Si es positiva, el punto es mínimo. Si la segunda derivada evaluada en el punto x0 es negativa, o sea, es menor que 0, se tiene máximo en x sub 0. ¿De acuerdo? Entonces, si la segunda derivada es positiva, es mínimo. Si es negativa, es máximo. Si la segunda derivada x sub 0 es igual que 0, entonces nada se puede decir. O sea, no nos da ninguna conclusión. Se debe recurrir al criterio de la primera derivada. La primera derivada que no tiene fallos. ¿De acuerdo? Entonces, solamente nos quedaría el quinto paso, que es encontrar la coordenada vertical. Ya saben, reemplazando en la ecuación original. Entonces, fíjense que las diferencias solamente son en estos pasos. Que en sí es un solo paso, ¿verdad? Hallamos la segunda derivada, reemplazamos esa segunda derivada en el punto crítico y listo. Si es positiva, sabemos que es mínimo. Si es negativa, sabemos que es máximo. Si es igual que 0, ni modo, tenemos que dar marcha atrás y recurrir al criterio de la primera derivada. Es más sencilla, ¿no ve? No tenemos que poner puntos, nada de eso. En sí, más que más sencilla, es más corta en su aplicación. No sé si alguien tiene alguna consulta. Les escucho. Vamos a hacer los siguientes ejemplos, que creo que es el mismo que hicimos antes, si mal no estoy. Ejemplo. Encontrar los máximos y mínimos y graficar. Aunque no les diga graficar, ustedes ya saben que siempre se debe graficar. De la función f de x igual 3x a la cuarta menos 8x al cubo menos 6x al cuadrado más 24x más 9. Creo que es el mismo ejemplo que hicimos para la primera derivada, ¿no? Muy bien, pues. Paso 1, encontramos la primera derivada. 12x al cubo, ¿verdad? Menos 24x al cuadrado menos 12x más 24. ¿Está bien? Esa es la primera derivada. Igualamos a 0
Resolvemos esta ecuación y encontramos los puntos críticos. ¿Está bien? Tal cual hicimos la vez anterior, hemos dividido todo esto entre 12 y esto también entre 12. Esto es 0, así que no hay problema. Y nos ha quedado la ecuación x al cubo menos 2x al cuadrado menos x más 2 igual a 0. ¿Recuerdan? Hemos resuelto por dos medios todavía, por Ruffini y mediante factorización, ¿verdad? Hemos factorizado aquí y aquí. Lo haremos, lo haremos. Ya lo hicimos, por eso solamente le estaba indicando. Pero no hay problema, podemos volver a hacer. X al cuadrado, x menos 2, menos x menos 2. ¿Verdad? Aquí hemos factorizado estas dos y estas dos. Aquí en estas dos, el negativo. Listo. Como tenemos este valor, podemos factorizar ahora el x menos 2. Y aquí nos va a quedar x al cuadrado menos 1. Y de aquí nos va a salir, aquí tenemos un producto notable. Nos queda x menos 2, x menos 1 y x más 1. Igual a 0. Entonces, el primer punto crítico es igual, de aquí sale a 2. El segundo punto crítico, en el 0, 1, vamos a poner. Punto crítico, x 0. 1. Y el tercer punto crítico, menos 1. Hasta ahí todo exactamente igual como hicimos antes. Ahora comenzamos a aplicar el criterio de la segunda derivada. Es decir, derivamos otra vez, no esta. ¿Listo? Esto se redujo por si acaso porque igualamos a 0. Ahora estamos suponiendo que no igualamos a 0. Normalmente nos da lo mismo, pero no tenemos para qué correr riesgos. La segunda derivada, 36x al cuadrado menos 48x menos 12. Listo. Evaluamos la segunda derivada en 2. 36 por 2 al cuadrado menos 48 por 2 menos 12. 36 por 4, ¿cuánto sale? Ayúdenme por favor con sus calculadoras. 140, 36 por 4 me dijo, no dice 144. 36 por 4, 144. Sí. Gracias. Menos, esto es fácil, 96 menos 2. 96 más 12, ¿cuánto saldría? 808. Definitivamente esto no hay problema del valor, es positivo. Y si es positivo, este punto crítico es mínimo. ¿Lo ve? Les dije que siempre es bueno, aquí bien chiquitito. Bien chiquitito, no hace falta más grande. Aquí está 1, menos 1, 2. Hemos evaluado acá, y este es mínimo. Por tanto, el 1 va a ser máximo, y este menos 1 va a ser mínimo también. ¿Lo ve? Eso ya sabemos. Sin embargo, para ver si no nos hemos equivocado, siempre es bueno verificar. Entonces, vamos a encontrar la segunda derivada ahora en 1. En este punto. ¿Por qué hago este grafiquito? Para ubicarme bien, sin errores, el orden de la ubicación de los puntos críticos. ¿Lo ve? De esa manera yo me doy cuenta cuál es máximo y cuál es mínimo.
La segunda derivada para el punto 1. Todo va a ser 1, 1, 1, ¿verdad? Pues va a ser 12 menos 24. ¿Dónde estamos? La segunda derivada, perdón, es aquí. Estoy equivocado. 36 menos 48 menos 12. Claramente es negativo, ¿verdad? Los negativos son más grandes. No hacemos ni siquiera el cálculo porque no nos interesa mucho. El signo es el importante. Si es negativo, como esperábamos, este es máximo. Y este tendría que volver a ser mínimo. Lo verificamos. Menos 1. Aquí está, 36x al cuadrado. Esto es positivo, ¿no? 36 positivo. Esto es menos x. Menos por menos va a ser más también. No hay que hacer mucho, es positivo. Y si es positivo, es mínimo. Listo. Ya ven ustedes de que claramente y rápidamente determinamos cuál es mínimo y cuál es máximo. Pues fíjense que el criterio de la segunda derivada es más sencillo. Podría ser más complicado si es que tenemos una ecuación muy complicada. Como ayer le decía a uno de sus compañeros que me pedía un ejercicio un poco más desafiante, en realidad el método es bastante simple. Yo no podría encontrar lo más difícil. Más difícil se convierte si yo les exijo más en la parte de álgebra. ¿No ve? Les puedo poner una ecuación sumamente complicada acá para encontrar los puntos críticos, como nos ocurrió ayer, una ecuación de quinto grado, que tampoco nos resultó demasiado complicada, pero sí, digamos, hay que saber resolverla, ¿no ve? O una función especial. Luego es lo mismo. Muy bien, teniendo esto entonces, yo ya sé cuáles son máximos y mínimos. ¿Qué me falta? Encontrar las coordenadas verticales. Y para 2 va a ser siempre en la ecuación original, en esta. ¿No ve? No puede ser en las derivadas, porque las derivadas ya simplemente nos están indicando las pendientes, nada más. Entonces, en la ecuación original, 3 por 2 a la cuarta, menos 8 por 2 al cubo, menos 6 por 2 al cuadrado, más 24 por 2, más 9. 2 a la cuarta, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. 3 por 16, menos 8 por 8, menos 6 por 4, más 24 por 2, 48, más 9. ¿Cuánto sale todo eso, por favor? 48 menos 64, menos 24, más 48, más 9. 3 por 16 es 48. Esto es 48. No, pero todo, ¿cuánto vale? Ah, ya dice, perdón. Todito, todito, por favor. 17, dice. 17. Muchas gracias. Entonces, el primer punto crítico, como ven, va a ser 2, 17 y es mínimo. El segundo punto crítico, para 1. Esto es fácil, ¿no? Para 1 me voy a mi ecuación original, todo es 1. Pero va a ser 3 menos 8 menos 6 más 24 más 9. ¿Cuánto sale? Menos 14, viene a ser menos 11, 13, 22. Sí, Muy bien. sí, dice. 1, 22. Y este es máximo. Finalmente, para menos 1. Aquí sí tengo que tener algún cuidado con el signo, ¿no?
todos los que tienen potencia impar es negativo. Y las pares son positivas. Entonces esto es 3 más 8 menos 6 menos 24 más 9. ¿Cuánto sale, por favor? Menos 10, licenciado. Menos 10. Como ven, si ustedes revisan lo que hicimos ayer, básicamente son los mismos resultados. Entonces, solamente uno tiene que decidir si quiere aplicar el de la primera o el de la segunda derivada. Puede ser el mismo gráfico que otra vez, un poco pequeño. Tenemos, esto tiene que ir hasta 22, X y Y. Entonces aquí va a ser 10, aquí va a ser 20, aquí va a ser menos 10. 1, 2, menos 1. ¿Lo ve? El primer punto crítico era 2,17. 2,17, más o menos por ahí. Y era mínimo. Cuando es mínimo, yo hago siempre esa cosita, porque es natural que la concavidad va a ser hacia abajo, ¿no ve? Así. El segundo era 1,22. 1,22. Naturalmente va a estar más arriba, porque es máximo. Y el último, menos 1, menos 10. Mínimo. Listo. Ese es mi gráfico. ¿Lo ve? Más adelante vamos a aprender a trazar el gráfico con más precisión, encontrando los puntos de inflexión. O sea, fíjense, esta parte, por ejemplo, es así. Pero hay un momento en que esto cambia así. Ese punto donde cambia se llama punto de inflexión. Si calculamos esos puntos, nuestra gráfica va a ser más precisa. ¿Lo ve? De todas maneras, esto que dibujamos acá ya es bastante preciso. ¿Preguntas, jóvenes? Les escucho. Está fácil, ¿no? Lice, ¿podría explicar otro ejemplo? Perdón, ¿quieres que vuelva a explicar? Sí, es que se me ha cortado el internet y no lo he entendido casi. Ya. A ver, les explicaré. Antes de pasar a hacer otros ejemplos. Lo que he hecho ha sido, primero, siempre se encuentran los puntos críticos. ¿Está bien? Para encontrar los puntos críticos, derivo. Encuentro la primera derivada igual a 0 y resuelvo la ecuación que se me presenta. En este caso es una ecuación cúbica, por tanto va a tener 3 resultados. ¿No? Aquí está, es resuelto tal cual hicimos en la clase anterior, factorizando y he encontrado estos 3 paréntesis que me dan lugar a los 3 puntos críticos. Solamente que cuando hice esto tenía el 2, el 1 y el menos 1. No sabía cuál era el mínimo y cuál era máximo. Me hago este pequeño grafiquito para conocer la ubicación de los puntos. ¿No ve? Porque yo sé que no van a haber 2 máximos juntos, ni 2 mínimos juntos. Siempre se van a intercalar, eso es lógico, porque de otra manera no se podría dibujar el gráfico. Y el criterio de la segunda derivada se manifiesta en los siguientes pasos. Desde la primera derivada, ¿se acuerdan? Yo encontraba un punto un poquito menor y otro mayor, y veía si pasaba de positivo a negativo o de negativo a positivo. Aquí no. Directamente encuentro la segunda derivada. Siempre con la ecuación de la primera. ¿Listo?
Encuentro la segunda derivada entonces y reemplazo en cada punto crítico. La segunda derivada en el punto 2, aquí está. Como les dije, no me interesa el valor, me interesa el signo. Es positivo. Y como dice el criterio de la segunda derivada, cuando es positivo, el punto es mínimo. Luego aplicamos lo mismo en el siguiente punto crítico. Como este 2 era mínimo, es natural que este 1 iba a ser máximo. ¿Ok? Mínimo, máximo y esto mínimo. Así tiene que ser. En el punto 1 verificamos y es evidente, nos da negativo. Por tanto, máximo. Y en el punto -1 también es evidente, nos sale positivo. Mínimo. ¿Verdad? Luego simplemente me faltaba encontrar las coordenadas verticales. Entonces, en la ecuación original, en esta, porque esta es la ecuación del gráfico, reemplazo. En 2 me sale 17. En 1 me sale 22. Y en -1 me sale -10. Con eso y sabiendo mínimo, máximo, mínimo. No se podría dibujar, ¿no ve? Si estos dos fueran máximos. No habría manera. ¿Verdad? Entonces, simplemente ubico las coordenadas, ya están completas de cada punto, y listo. Aquí me estaba faltando esta tercera. -1, -10. ¿Alguna consulta? Eso es, chicos. Como ven, no hay nada que sea complicado. ¿Qué dice? Tengo una práctica está en la página 147. Ya les he subido todo esto al Moodle, ¿no? Les voy a pasar hoy día la práctica y ustedes van a resolver, como siempre, todos los impares. ¿Listo? Yo acá voy a ir resolviendo los pares. De modo de que practiquemos esto hasta el final y ustedes pues no tengan ningún problema en máximos y mínimos. Sin embargo, les consulto si tienen alguna pregunta. Bien, vamos a hacer entonces el 2 de la práctica. Les hago una consulta. Dime, te escucho. El práctico lo vamos a entregar el próximo, vamos a hacerlo para el próximo miércoles. ¿Cuándo lo entregaré? Sí, sí, sí. Yo les voy a subir ahora y como siempre vamos a tener una semana, ¿no? Sí. Bueno, Lisa, gracias. Para el próximo miércoles entonces. Y el martes, por supuesto, ya voy a aceptar todas las consultas que tenga. El plan de trabajo se mantiene, ¿no? El que hemos hablado. El examen final es el martes 29. Eso nos da 2 semanas más fuera de esta clase. Es decir, el martes y el miércoles de la siguiente semana. Y el 22 y 23. Este 22 y 23 yo ya quiero aplicar. El 22 quería hacer un simulacro de examen final. Y el 23 atender todas sus consultas. De modo que el 29 estemos listos para dar el examen. ¿Listo?
Bien, jóvenes. No sé si hay alguna otra pregunta. Bien. Fíjense, es una ecuación muy simple, es una parábola. ¿Lo ve? Aplicamos el criterio de la segunda derivada. Primero, a ver, ¿quién me cuenta la historia de esta parábola? ¿Cómo es? ¿Se abre hacia arriba, hacia abajo? ¿Qué Hacia dice? arriba, Hacia arriba, ¿no ve? Y sí, además, eso nos dice que va a tener un punto crítico mínimo. Si se abre hacia arriba es así, por tanto va a ser mínimo. ¿No ve? Eso ya sabemos de antemano. Sabemos también que la intersección con el eje de ordenadas es menos 15. ¿No ve? Pues eso ya nos da una cantidad de datos. Nada, pues comenzamos. La primera derivada de esto va a ser 2x más 2. ¿Está bien? Igualamos a 0. Entonces, 2x igual a menos 2. Este 2 pasa a dividir. Y x es igual a menos 1. Esa es la coordenada horizontal del vértice. Encontramos la segunda derivada. La segunda derivada, entonces, 2. ¿No ve? Estoy derivando esto. 2. Y pues no hay que hacer nada, es positiva. Por tanto, este punto va a ser mínimo, que es como esperábamos. Demasiado fácil, ¿no ve? Listo. Encontramos la coordenada vertical. Y para el punto, no es 2, menos 1. Va a ser menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1, menos 15. Esto es 1 positivo. 1 menos 2 menos 15. Menos 1 menos 16, ¿no? Las coordenadas del punto son menos 1 menos 16. Listo. Graficamos nuestra parábola. X, Y. Por menos 1 pasa el punto. Y aquí, por lo tanto, hay un eje de simetría. Por menos 16. Aquí va a ser menos 10. Aquí menos 20. Menos 16, más o menos por ahí. Por ahí pasa, ese es el vértice entonces de mi parábola. Y tengo otro punto. Si hago mi crucecita acá, X, Y, aquí tengo el vértice, menos 1, menos 16. Y tengo este otro punto, 0, menos 15. 0, menos 15, un poquito ahí. Y además tengo un punto, un eje de, como es el eje de simetría, y esto es menos 1. Aquí va a haber un punto menos 2. Va a ser otro punto de la parábola. Mi parábola, bueno, es que por mi escala me está dando así. Bastante abierta. Listo. Esa es mi parábola. Como les dije, ¿no? Por los métodos que hemos aprendido en geometría analítica, yo podría encontrar también este punto y este punto. ¿Cómo? Esto es para el punto y igual a 0. Entonces, si esta ecuación es igual a 0, voy a encontrar este punto y este punto. Y así dibujo mi parábola de manera más precisa. Pero ya tengo 3 puntos. Bueno, con eso ya. Yo tengo una idea muy clara de por dónde va mi parábola. ¿Alguna pregunta? Demasiado sencillo. El 4. Miren, chicos, nos queda 1 minuto y medio más o menos, un poquito más, para que se corte esta primera sesión. Así que
no vale la pena comenzar el problema, vamos a empezar en cuanto retomemos. ¿Listo? Ahora voy a cortar, salvo que alguien tenga alguna pregunta, alguna consulta, o algo más de que quisieran ustedes aprovechar este minuto que nos queda. Ya, entonces, cortamos aquí y esperamos para retomar la clase.